Hola niños, ¿cómo están? Hoy día para la clase del día miércoles 8 de mayo en la asignatura de Ciencias Naturales les traigo por objetivo investigar las propiedades del suelo. ¿Ya? Antes de comenzar a describir estas propiedades, debemos recordar qué fue lo que hicimos en las clases anteriores. ¿Ya? Recordemos que en la clase anterior vimos o reforzamos los objetivos tratados antes de este descanso que tuvimos de 2 semanas. ¿Ya? Recordemos que antes de este descanso nosotros comenzamos a ver el suelo, ¿ya? La composición del suelo, que la composición estaba la materia orgánica, el aire y agua que poseía el suelo y los fragmentos de rocas y minerales. También vimos que la formación del suelo era continua e iba evolucionando a través del tiempo. Y los factores que determinaban la formación del suelo eran el clima, las estaciones del año, la erosión del agua, etc. Ya recuerden que el suelo pasa de ser un suelo de roca madre a un suelo joven para ya llegar a un suelo maduro, óptimo para ser fértil. También vimos los horizontes del suelo, ya el horizonte que estaba en la superficie terrestre era el horizonte O, que era el horizonte más delgado. Luego teníamos el horizonte A, donde que es de color ya más oscuro, tiene abundante humus y están presentes allí las raíces de las plantas. Luego teníamos el horizonte B, que ya era un color más claro, pobre en humus y tenía ya pocas raíces, solamente las raíces más profundas, que a lo mejor son de vegetales más grandes, llegan a ese horizonte. Y por último el horizonte C, donde hay fragmentos de roca de tamaño más grueso, ¿ya? Y allí es donde se encuentra la roca madre. Entonces nos vamos a las propiedades del suelo que tengo aquí. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades del suelo? Las propiedades del suelo son 3, las cuales van a variar de acuerdo al tipo de suelo. Recuerden que hay diversos tipos de suelo, ¿ya? Yo se los voy a detallar al final, ¿ya? Estas propiedades pueden ser físicas, o sea, el suelo tiene propiedades físicas, tiene propiedades químicas y tiene propiedades biológicas. Las propiedades físicas se pueden ver a simple vista. Las podemos determinar cuando yo tomo un puñado de tierra. Al tocar la tierra puedo determinar estas propiedades de acuerdo al tacto o a lo que yo veo allí. Las propiedades químicas tienen relación con la composición del suelo, que fue lo que vimos, a la formación y la evolución que ha tenido en este periodo de tiempo, cómo se ha ido formando, ¿ya? Y las propiedades biológicas tienen relación con la materia orgánica presente en el suelo, con los seres vivos que allí habitan, con la descomposición de seres vivos o materia orgánica, y también con la degradación que tiene que ver con el humus. Nos vamos a las propiedades físicas del suelo. Acá tenemos estructura, porosidad, permeabilidad y color. Recuerden que las propiedades físicas son las que yo puedo determinar a través de mis sentidos, tocándolas, observando. ¿Ya? De acuerdo a la estructura, esta tiene que ver con las formas de las partículas del suelo. Si yo veo el suelo arenoso, podemos ver que las partículas del suelo son de mayor tamaño. El suelo limoso es un tamaño moderado y el suelo arcilloso es un tamaño más pequeño. De ello va a depender la aireación, o sea, la capacidad de aire que posea el suelo, la permeabilidad, la capacidad de retener el agua, el suelo, el grado de resistencia a la erosión. La erosión es cuando el agua fluye sobre el suelo, si es que se absorbe el agua o
solamente pasa, si no retiene. Luego, cuando hablamos de porosidad, esta es la cantidad de poros o espacios huecos que existen entre las partículas del suelo. Los acuíferos, que son los depósitos de agua que contienen el suelo, el aire necesario para las raíces y los seres vivos, ¿ya? Por ejemplo, acá yo les puse una imagen. Como la arena tiene partículas de mayor tamaño, los espacios acuíferos de agua y aire son mayores, ¿ya? Por lo tanto, el agua pasa y el aire pasa con mayor facilidad. Ya el limo, el suelo limoso, tiene partículas de mediano tamaño, por lo tanto ya los espacios son menores, los acuíferos de agua son menores, ya no, el aire y el agua ya no pasan con tanta facilidad. Y aquí, en el caso de la arcilla, como la partícula de la arcilla es de menor tamaño, esto hace que sea más compacta. Por lo tanto, el agua y el aire ya no tienen esa facilidad para pasar. La permeabilidad corresponde a la cantidad de agua que el suelo es capaz de retener. Los poros del suelo más grandes, el agua drena. En los poros del suelo más grandes, el agua drena a capas inferiores con mayor facilidad. Yo acá también les puse una imagen. Los suelos arcillosos, como son más compactos, no dejan que el agua pase con tanta facilidad. En cambio, el suelo arenoso, ya que las partículas son más grandes, hay más espacios de aire y acuíferos de agua, el agua pasa con mayor facilidad a las capas inferiores de la tierra. Y por último, el color, que esto va a depender de los componentes del suelo y va a variar de acuerdo a la humedad, a la materia orgánica presente en el suelo, al grado de oxidación de los nutrientes y a la cantidad de materia orgánica en degradación o descomposición y que corresponde al humus, ¿ya? Entre más humus, más oscura es el suelo. En cuanto a las propiedades químicas, tenemos la capacidad de intercambio, el pH y la salinidad. En relación a la capacidad de intercambio, es la capacidad del suelo de retener y disponer de nutrientes, ¿ya? A baja capacidad de intercambio, retiene pocos nutrientes y es pobre en materia orgánica, ¿ya? El pH corresponde si el suelo es ácido o alcalino. Esto afecta a la disponibilidad de los nutrientes que requieren las plantas. Un pH óptimo es el que oscila entre 6 y 7. La salinidad. La salinidad corresponde a la acumulación de sales en el suelo. Sales muy altas en el suelo, deja que el suelo se degrada y al igual que la vegetación. Es por eso que yo le puse esta imagen, ya que se puede observar claramente que este suelo es alto en sales, es por eso que se ha degradado, ¿ya? Como que se separa, ¿ya? En cuanto a las propiedades biológicas del suelo, estas tienen relación con la presencia de materia orgánica y formas de vida animal. Es por eso que yo le puse esta imagen aquí. Ustedes saben que bajo el suelo, en el horizonte O, viven distintos seres vivos, ¿ya? También corresponde a los desechos de origen animal o vegetal que determinan la composición, estructura y fertilidad del suelo. Cuando los organismos se descomponen, se degradan la materia orgánica y se transforma en humus. Y esto hace que el suelo sea más fértil. Acá tenemos los tipos de suelo, que ya estuvimos viendo de acuerdo a las características o a las propiedades, ¿ya? Acá tenemos un suelo arenoso, un suelo limoso y un suelo arcilloso. El suelo arenoso tiene una estructura gruesa de partículas de gran tamaño, se les llama también suelo suelto, ¿ya? Debido a que
como son partículas más grandes, estas no logran compactarse, por lo tanto son sueltos cuando, por ejemplo, cuando usted va a la playa y corre viento, la arena se esparce ya, comienza como se desprende, ¿ya? Se caracterizan por tener alta permeabilidad, escasa retención de agua y nutrientes. El suelo limoso es de textura moderada, formado por partículas de tamaño intermedio, fáciles de amoldar, medianamente permeables, o sea, retienen agua de forma moderada, capaces de retener agua y nutrientes, ¿ya? Y el suelo arcilloso es de textura fina, partículas de pequeño diámetro, suelos de muy compactos, muy apretados, baja permeabilidad y alta retención de agua y nutrientes, ¿ya? Entonces, niños, como actividad, esta va a ser una actividad entretenida y diferente, porque la vamos a articular con las asignaturas de lenguaje y la asignatura de tecnología, ¿ya? Esta actividad tiene como objetivo investigar las propiedades del suelo, las cuales son descritas en el video que nosotros estamos en este video. Además, de forma paralela, como les contaba, podrán desarrollar lo adquirido en la clase de lenguaje y en relación a la infografía, considerando los aspectos estructurales de la infografía y en relación a la asignatura de tecnología en cuanto al formato, utilizando en esta actividad el procesador de texto Word. En relación a la asignatura de ciencias naturales, ustedes van a determinar qué características debe poseer un suelo apto para el cultivo, ¿ya? Con esta información, ustedes van a crear una infografía, que es lo que han estado viendo en lenguaje, ¿ya? Y en el formato que lo van a presentar van a trabajar con Word, que es lo que han estado viendo en tecnología, respetando los aspectos que detalla cada profesor en su clase. Con la Miss Fabiola, ella les va también a describir cómo lo tienen que hacer, y el profesor Francisco Rivas también les va a describir qué aspectos deben considerar para crear esta infografía con el tema de ciencias naturales, ¿ya? Yo acá, en la guía, les dejo el contenido que hoy día tratamos, que son las propiedades del suelo. Ustedes deben determinar cuáles son las óptimas para que un suelo sea fértil. Yo creo que les quedó, no les voy a decir la respuesta, pero ustedes lo tienen que concluir y traspasarlo a esta infografía que deben realizar en Word. Acá están las instrucciones y en detalle no les vamos a dar una fecha precisa determinada de entrega, solamente en el fondo es que lo hagan, lo realicen con calma y sigan los criterios que al final les dejamos para que creen una infografía adecuada, ¿ya? Considerando los aspectos del lenguaje, de tecnología en Word y las características físicas, biológicas y químicas del suelo para que este sea óptimo para el cultivo, ¿ya? Así que esa es la actividad. Les dejo la inquietud para que la desarrollen y así puedan matar 3 pájaros de un tiro en lenguaje, ciencias naturales y tecnología, ¿ya? Así que espero que sea bastante entretenida y podamos seguir haciendo este tipo de actividades para no sobrecargarlos a ustedes con 3 cosas distintas, ¿ya? Ya, niños, espero lo logren. Cualquier duda, a mi correo en relación a mi asignatura y en relación a las otras asignaturas, a los correos de los respectivos profesores, ¿ya? Me despido, que estén muy bien, nos vemos pronto.